En el mundo existen naciones que han sido golpeadas, traicionadas, desangradas y aún así siguen caminando. Pero hay una que no solo sobrevivió, sino que transformó cada cicatriz en poder. Una tierra que no se rinde, no se esconde y no se olvida de quién es. Hoy vas a descubrir por qué India no puede ser derrotada. ¿Alguna vez viste a alguien que debería estar roto y sin embargo se levanta más fuerte cada vez? Eso no es suerte. Eso es fuego interno. Eso es alma. Eso es Bharat. Y si ese fuego vive en una nación, también puede vivir en ti. Esto no es solo sobre India. Es sobre cómo levantarte cuando nadie cree en ti. Es sobre la fuerza que se construye en silencio. Es sobre cómo el dolor no te quiebra, te forja. Y si te quedas hasta el final, puede que veas tu historia reflejada en cada palabra. Si esto te llegó, suscríbete. Hay un video completo que puede cambiar tu vida. Esto va más allá de fronteras. Esto es inspiración real. India no es invencible por lo que tiene. Es invencible por lo que ha soportado. Por cada invasión, cada saqueo, cada intento de borrarla, respondió con resistencia. Y esa resistencia no vino con armas. Vino con alma, con cultura, con fe. Los imperios vinieron y se fueron. Los colonizadores cambiaron los mapas, pero no el espíritu. Bharat se mantuvo firme, como una raíz profunda en la tierra, una raíz que nadie pudo arrancar. Mientras el mundo la llamaba pobre, ella creaba satélites. Mientras decían que estaba dividida, ella unía 1.400 millones de voces en una democracia viva. Mientras la miraban por encima del hombro, ella miraba hacia el espacio, hacia la innovación, hacia el futuro. El poder de India no es ruidoso. No se impone gritando. Se manifiesta construyendo. Callada, persistente. Como el agua que talla la piedra. Como la semilla que rompe el suelo. Como el alma que no se rinde. Escribe abajo: yo soy capaz si esto resonó contigo. Porque si una civilización entera puede transformarse desde el dolor, tú también puedes. El mundo moderno no sabe cómo entender a India, porque no está siguiendo a nadie. Está escribiendo su propia historia, con código y con karma, con espiritualidad y con ciencia, con sabiduría ancestral y con inteligencia artificial. India es el reflejo de lo que ocurre cuando un pueblo recuerda quién es. No está imitando modelos. Está creando el suyo propio. Y eso incomoda, porque es más fácil aceptar lo predecible que lo inquebrantable. Pero la verdad es esta: no puedes aplastar lo que ya ha sido probado en el fuego. No puedes derrotar a quien ha hecho de cada caída una lección. Y por eso India es peligrosa para quienes construyen su poder sobre la opresión. Porque India no conquista, pero tampoco se deja conquistar otra vez. India no solo lucha con soldados, lucha con jóvenes programadores que crean imperios desde un café. Lucha con madres que educan a sus hijos en el valor del Dharma. Lucha con científicos que lanzan sondas espaciales con presupuestos más bajos que una película. Lucha con campesinos que alimentan a una nación y con comerciantes que levantan ciudades con el sudor de su frente. La fuerza real de India está en su gente. Gente que madruga, que trabaja, que no se rinde. Gente que carga el peso de una historia de dolor y aún así camina con la cabeza en alto. Haz clic en el enlace de la descripción. Ahí te muestro el recurso que me ayudó a salir de esa situación. Si tú también estás listo para empezar a escribir una historia de resiliencia, ese es el primer paso. Primero,
El poder no está en parecer fuerte, está en serlo, incluso cuando nadie te mira. India se hizo fuerte sin esperar que el mundo lo notara. Segundo, la unidad no es la ausencia de diferencias. Es el compromiso de avanzar juntos a pesar de ellas. Bharat tiene cientos de idiomas, religiones, culturas, y sigue siendo una sola voz. Tercero, la transformación no viene del privilegio. Viene del dolor, del sacrificio, de la memoria. India no olvidó lo que sufrió y por eso no repite sus errores. Cada herida es una lección. Cada cicatriz, un mapa hacia el futuro. La verdadera fuerza no se ve, se siente. Es esa calma antes del rugido. Esa paciencia que parece debilidad, pero que en realidad es poder puro, listo para estallar cuando llegue su momento. India es ese tipo de fuerza, la que no necesita que la reconozcan, porque ya se reconoce a sí misma. Y cuando un pueblo deja de pedir permiso y empieza a caminar con dignidad, ya no hay marcha atrás. Bharat no es perfecta. Ha sufrido. Ha llorado. Ha sido traicionada por dentro y por fuera, pero no se detiene, porque su historia no está escrita con tinta, está escrita con espíritu. Haz clic en el enlace de la descripción. No te vayas sin dar el siguiente paso. Es un recordatorio de lo que ya vive dentro de ti.